Buenos días, soy la doctora Marcela García. El día de hoy voy a presentar un caso clínico de gastroenterología. Antes que nada, quisiera agradecer a mis asesores por su apoyo y retroalimentación, al doctor César Antonio Marrufo y al doctor Gerardo Ramírez, R3 de Medicina Interna. Bueno, iniciando con la ficha de identificación, se trata de un masculino de 51 años. Su lugar de nacimiento y residencia actual es Guadalupe, Nuevo León. Su estado civil es soltero, su escolaridad es primaria, su ocupación actual es albañil, su religión es católica y el tipo de interrogatorio fue directo y confiable. Su motivo de consulta fue dolor abdominal. Entrando un poco a los antecedentes heredofamiliares, su madre está viva y tiene antecedentes personales patológicos de cáncer de mama, así como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Su padre fue finado hace 40 años asociado a complicaciones de tuberculosis pulmonar. Él únicamente convivió 10 años con su padre y falleció cuando él era un niño. En cuanto a sus hermanos, tiene 3 hermanos vivos y aparentemente sanos y tiene 4 hijos vivos y aparentemente sanos. Hablando un poco de sus antecedentes personales no patológicos, él cuenta con una vivienda de materiales perdurables, con agua, luz, gas y drenaje. En cuanto a su alimentación, es libre y sin restricciones, se refiere como sedentario, no tiene viajes recientes, su exposición actual a TB es clase 1 y tuvo una exposición a biomasa suspendida hace 35 años, pero durante 15 años fue alrededor de 700 horas año y niega mascotas e inmunizaciones recientes. Hablando un poco de sus antecedentes personales patológicos, él tiene un consumo de alcohol de 216 gramos diarios. Tiene un consumo de tabaco negado. En cuanto a toxicomanías, él refiere uso de cristal desde hace un año con un promedio de 1,5 gramos a la semana. Niega alergias, antecedentes médicos o quirúrgicos. Sin embargo, refiere una hospitalización en su infancia en contexto de una neumonía bacteriana que inició con tos, expectoración, por lo que pero fue a un hospital de atención y se le dio un manejo no especificado. Niega uso de otros medicamentos o suplementos. Y en cuanto a fracturas, él refiere a la ocasión de la articulación del dedo anular hace alrededor de 20 años en contexto de una pelea y fue manejado con una férula durante 2 semanas. En cuanto a su PEA, él inicia padecimiento actual 2 semanas previas a su ingreso con dolor abdominal tipo cólico 5 de 10 en región epigástrica de aparición intermitente que se irradiaba hipocondrio derecho, que mejoró inicialmente con el consumo de analgésicos, refiere el automedicarse con paracetamol, 500 miligramos vía oral PRN. A esto se agregaron heces diarreicas Bristol 7 en 6 ocasiones, no se evidenció moco ni sangre y esto posteriormente se acompañó de hiporexia la cual fue aumentando durante 2 semanas hasta que condicionó a una dieta a base de líquidos claros durante estas últimas 2 semanas. Una semana previo a su ingreso también se agregó hipertermia no cuantificada, que no cedía a medios físicos y se acompañaba de escalofríos. Y un día previo a su ingreso presenta aumento del dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho 10 de 10 y persistencia de la hipertermia por lo que decide acudir a Salud Digna, donde hacen un ultrasonido y una radiografía. No tiene la interpretación de esto, sin embargo, lo refiere a nuestra unidad para su valoración. Él llega a urgencias con una TEA de Marcela, 119,67. perdón, una duda. Lo de la Ajá. dieta de líquidos, ¿era por intolerancia o porque literal no le daba hambre? No le daba hambre. Pero no tenía disfagia o intolerancia al oral. No, no tenía disfagia. Ok, gracias. De nada. En cuanto a su TEA, era de 119,67, su respiratoria de 20, su cardíaca de 71, temperatura 36,8, saturando 97 al aire ambiente, con un IMC de 23,7. A su llegada a urgencias, se recibe con olor a palpación profunda en hipocondrio derecho, sin datos de irritación peritoneal. En urgencias refieren que tenía un Murphy positivo e iniciaron manejo con analgesia, paracetamol y tramadol.
En cuanto a su IPAS, únicamente estaba positivo en lo general, la presencia de fiebre, de astenia, de adinamia, pérdida de peso no especificada, así como él refiere que durante estas 2 semanas su hermana le refería que tenía las escleras ictéricas. Y en lo gastrointestinal, el dolor abdominal tipo cólico 10 de 10 en epigastrio, que se irradiaba hipocondrio inicialmente y después era únicamente en hipocondrio, la hiporexia y las evacuaciones diarreicas Bristol. En cuanto a su exploración física, es un masculino de edad aparente igual a la cronológica, en decúbito supino, composición libremente escogida, sin coloración de piel característica, sin facies características, de constitución endomorfo. Estaba alerta, estaba consciente, estaba orientado. Su force score era de 16 puntos, con lenguaje íntegro, pupilas isocóricas normoreflécticas, cara simétrica, fuerza muscular preservada, coordinación preservada y sistemas sensitivos sin alteraciones. Sus mucosas estaban hidratadas, sus amígdalas eran eutróficas, libres de placas exudativas, cianopatías retroauriculares y su dentadura era completa y sin caries. En cuanto a su tórax, los ruidos cardíacos eran rítmicos, sin ruidos agregados, sus movimientos torácicos simétricos, no tenía uso de músculos accesorios, los campos pulmonares estaban con la presencia de murmullo vesicular, sin crepitantes ni estertores agregados. En cuanto, en cuanto a su abdomen, no se visualizaban lesiones superficiales. Su peristalsis era normaudible en intensidad y en frecuencia, era timpánico a la percusión, era blando, depresible. Sin embargo, estaba la presencia de dolor a la palpación profunda en epigastrio e hipocondrio derecho y también tenía datos de hepatomegalia grado 1, alrededor de 2 centímetros por debajo del reborde costal. Y en la exploración que se le hizo aquí en medicina interna, el Murphy fue negativo. En cuanto a ok. En cuanto a sus extremidades, no tenía edema periférico, sus pulsos eran de adecuada intensidad y su llenado capilar era menor a 2 segundos. Haciendo una lista inicial de problemas basados únicamente en la clínica, pues tenemos en cuanto a sus activos clínicos, el dolor abdominal 10 de 10 en hipocondrio derecho, tenemos diarrea, tenemos hiporexia, tenemos hipertermia, escalofríos, debilidad generalizada, astenia, adinamia, pérdida de peso, hepatomegalia grado 1, escleras ictéricas, toxicomanías y consumo de alcohol. Y aquí quisiera ver si algún compañero me podría ayudar a cuáles podrían ser algunos diagnósticos diferenciales ahorita basados únicamente en la clínica de nuestro paciente. Ajá. Sobre todo en patologías de la vía hepática biliar. Okay. Bueno, me comentan aquí mis compañeros que podrían ser patologías de la vía biliar como colecistitis, como colangitis, hepatitis o bien un absceso hepático, que, bueno, hice esta tablita con con algunos diagnósticos diferenciales en los cuales puse como el cuadro típico de Hola, estos. ¿sí me Ajá, escuchas? Yo sí. creo que antes de diagnósticos diferenciales deberían de hacer diagnósticos sindromáticos, ¿no? ¿Cómo? Que antes de diagnósticos Ah, ok. diferenciales, o sea, de que te vayas a diagnósticos etiológicos, deberían de Ajá, poner diagnósticos o clasificarlo como diagnósticos sindromáticos. ok, Tienes varios puntos que mencionaste que se pueden clasificar en diferentes síndromes. ok, No irte directo a la parte de diagnósticos diferenciales, porque pues a final de cuentas el dolor abdominal tiene un montón de diagnósticos como los que tú ya estás poniendo. ok, muy bien. Hola, Gracias. buenos días, la doctora Sánchez. ¿Nos podrías caracterizar un poquito más la diarrea, por favor? Sí, esta tuvo una duración de alrededor de 3, 4 días. Eran evacuaciones diarreicas tipo Bristol 7 y eran alrededor de 2 evacuaciones, 3 evacuaciones al día. No tenía presencia de moco ni de sangre. ¿Restos de alimentos, sabes? No lo interrogué. ¿Sabes si flotaba o si iba al fondo en el inodoro?
No, tampoco lo interrogué. Ok, porque pues sí hace relevancia, ¿no? Si es, pues te puede orientar un poco, si es de mala absorción, si tiene solo mala digestión, si era fétida, la coloración incluso, ¿no? Si estás pensando en algo de biliar, obstructivo, pues hay algunas características que tienen las evacuaciones, ¿no? Pálidas, o si eran sanguinolentas, o son oscuras, negras con mucha popote. Entonces, pues sí, prestar un poco más de atención independientemente del paciente y si esto tiene o no relevancia. Pues sí, prestar atención a la diarrea, ser un poco más acucioso. Van a ver ustedes mucho esto en la clínica, ¿no? Entonces, para que sí le den una checadita. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Y otra pregunta, Eh, la pérdida de peso que mencionaste, ¿en cuánto tiempo fue y cuántos kilos? Fue en estas 2 semanas que él tuvo el cambio en su dieta. Me dijo que, o sea, eran no especificadas, sin embargo, sí refería, o sea, que la ropa le quedaba un poco más grande, sin embargo, él no cuantificó cuántos kilos fue los que perdió, pero fue asociado a la hiporexia que estuvo presentando en estas 2 semanas. ¿Y en el cinturón vio disminución en la talla? No lo interrogué, únicamente o sea, me refirió que sentía la ropa más grande de lo normal. Y por ejemplo, eso que te acabo de preguntar ahorita, ¿cobra relevancia o no? Digo, cuando la gente no sabe exactamente cuántos kilos ha perdido. Eh, pues sí es relevante y también o sea, basado en las tallas o en el cinturón, podríamos hacer un aproximado de realmente cuántos kilos se perdieron, porque pues algunas ¿Cuántos patologías, kilos y cuántos kilos son de una talla a otra creo que son aproximadamente? alrededor de 5 kilos. Muy bien, son 5 kilos aproximadamente. Entonces eso vale la pena si el paciente no te sabe identificar exactamente cuántos kilos perdió, que le Ujú. preguntes eso, pues vale la pena para más o menos tú darte una idea, particularmente por el diagnóstico de em, desnutrición o malnutrición. Ok, muchísimas gracias. No, no tenía predominio de horario. Me preguntaron si la fiebre tenía predominio de horario, que no tenía ningún predominio de horario. Bueno, abordando un poco estos diagnósticos, puse un poco sobre el cuadro clínico típico de cada uno y lo que el paciente presentaba, siendo en la colangitis, él tenía presente la triada de Charcot, con fiebre, ictericia y dolor abdominal. En cuanto a la colecistitis, pues tenía el dolor abdominal en cuadrante superior, la fiebre, los escalofríos y el signo de Murphy positivo. En cuanto a la hepatitis viral, él tenía presente la fiebre, fatiga, malestar general, anorexia, el dolor abdominal en cuadrante superior derecho y la Doctora, ictericia. perdón, habías Ujú. mencionado que el signo de Murphy estaba negativo, entonces sí estaba positivo. Bueno, es que como urgencias lo marcó como positivo, lo quise incluir también en este cuadro, sin embargo, cuando yo lo exploré era negativo, pero debido a que pues yo no lo vi en urgencias, lo quise mantener como positivo a la hora de enlistar el problema aquí en los cuadros clínicos para poder tener una buena diferenciación en cuanto a sus diagnósticos diferenciales. Entonces yo creo que vale la pena que cuando pongas el principio de evolución en estado actual menciones que estuvo positivo en algún punto, que alguien lo revisó positivo y cuando tú lo revisaste ya no estaba presente. Sí, lo puse positivo en la exploración de urgencias. A ver, aquí está. En la exploración de urgencias mencioné que ellos lo encontraron positivo. Muy bien. Y finalmente nuestro último diagnóstico diferencial, que es el absceso hepático. El paciente tiene presencia de fiebre, de escalofríos, de dolor abdominal en cuadrante superior derecho, de hepatomegalia, pérdida de peso, anorexia y la ictericia referida por su hermano. Basado en estos diagnósticos diferenciales, igual no sé si mis compañeros me puedan apoyar con qué laboratorios les gustaría tener de este paciente. Ok. Ajá. Me comentan que estarían interesados en ver una biometría hemática, en PFHs y en una química sanguínea.
En cuanto a los laboratorios, pues efectivamente se tomó una BH en la cual vemos una anemia normocítica normocrómica grado 1, vemos leucocitosis a expensas de neutrofilia y vemos una ligera elevación en las plaquetas. También se habían tomado en urgencias tiempos de coagulación con el TP e INR prolongados. En cuanto a su química sanguínea con PFHs, tenemos una ligera hiperglucemia, tenemos elevación de la PCR, tenemos hipoalbuminemia, hiperglobulinemia y elevación de las de TGP y TGO, así como GGT y fosfatasa alcalina. Se tomó también un examen general de orina, este era color café, tenía una densidad de 1.015, un pH de 5, sus proteínas eran negativos, tenía cetonas positivas, bilirrubina positiva, el urobilinógeno en 4, tenía 2 leucocitos por campos, tenía escasos cristales amorfos, no se observaban cilindros, escasas células epiteliales, escasas bacterias y moderados filamentos mucosos. Actualizando un poco el listado de problemas con los activos paraclínicos, pues son los anteriormente mencionados. Y también actualizando un poco nuestros diagnósticos diferenciales, esta vez puse pues una segunda fila con las alteraciones características de cada una de estas patologías y lo que nuestro paciente presentaba. Podemos ver que en cuanto a los diagnósticos diferenciales, en donde presenta el paciente más cosas positivas es en el absceso hepático. Presenta una leucocitosis, presenta elevación de PCR, elevación de ACT y ALT, elevación de fosfatos alcalina. Sus niveles de bilirrubina están normales, que es típico que sean normales o ligeramente elevados, y tiene también la presencia de hipoalbuminemia. Y ya con estos diagnósticos diferenciales actualizados, ¿qué estudio de imagen les gustaría tener? Me comentan que un ultrasonido. Inicialmente en urgencias pues se tomó también una radiografía. Esta radiografía es PA, está bien inspirada, se pueden observar 11 espacios intercostales, tiene una adecuada exposición, la tráquea central, las estructuras óseas y de tejidos blandos no tienen alteraciones. La silueta cardíaca también se observa sin alteraciones. Los ángulos costofrénicos están preservados. Se observa una ligera elevación del hemidiafragma derecho. Los ángulos costofrénicos están preservados. No hay evidencia de derrame pleural y los campos pulmonares están sin evidencia de infiltrados o consolidaciones. Posteriormente se tomó un ultrasonido de hígado y de vía biliar, en el cual pues el hallazgo más relevante es que a nivel del segmento hepático número 8 se visualizó una lesión redondeada de bordes regulares de contenido heterogéneo con predominio ecogénico, con zonas anecoicas, sin flujo a la exploración con Doppler color, el cual medía 8.7 por 7.4 por 6.8 con un volumen aproximado de 218 cc, y esto pues es subjetivo de un absceso hepático. Pues en cuanto a los diagnósticos diferenciales, ya con este estudio de imagen nos podemos orientar a que el paciente tiene un absceso hepático. Abordando un poco el absceso hepático, pues se define como una cavidad supurada causada por una invasión y multiplicación de microorganismos dentro del parénquima hepático, ya sea sano o enfermo. Generalmente es más frecuente en pacientes que presentan cirrosis, sin embargo, en un momentito vamos a abordar un poquito más eso. Los abscesos hepáticos, pues generalmente se dividen en amibianos y piógenos, siendo los agentes causales, pues entamoeba histolítica, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus o Staphylococcus. Y pues el 50% de los abscesos hepáticos ocurren en el lóbulo hepático derecho, específicamente en el segmento 8, debido a que es el área que recibe una mayor irrigación. Hablando un poquito sobre absceso hepático amibiano versus piógeno, pues el amibiano se caracteriza más en ciertas áreas endémicas, entre ellas está México. Otras áreas endémicas son algunos lugares del sur de Latinoamérica, la mayor parte de África, el sur de Asia y algunos lugares del Medio Oriente. Es típicamente en hombres menores a 50 años. Su transmisión es fecal-oral debido a que está asociada a entamoeba histolítica. Cursa con síntomas gastrointestinales como la diarrea. Su sintomatología normalmente es menor a 2 semanas y en un ultrasonido
Vemos lesiones hipoecoicas solitarias de márgenes regulares en un 80%, y también pues la serología positiva para entamoeba histolítica pues es algo clave. Y en cuanto al absceso hepático piógeno, este tiene una distribución mundial, generalmente son hombres mayores de 50 años y tiene una transmisión hematógena. Generalmente hay una enfermedad de base. Anteriormente, la enfermedad de base más común era apendicitis, actualmente es la colecistitis, sin embargo, también se ve asociada a colangitis, a diverticulitis, a peritonitis y otras enfermedades que se puedan eh, eh, transmitir por vía hematógena o biliar. Sus síntomas normalmente son de más de 2 semanas y en el ultrasonido se observan múltiples lesiones hipoecoicas y los márgenes normalmente son irregulares, y pues de igual manera nos podemos apoyar con cultivos hepáticos, sanguíneos o biliares. Hablando un poquito más de un absceso hepático amibiano, pues es importante recordar que es causado por la entamoeba histolítica, el cual es un protozoario y existe en 2 etapas, como quiste, que es la manera infecciosa, y como trofozoito, que es la forma que causa la enfermedad invasiva. Aquí puse una breve imagen en la cual se ve que pues, los quistes son ingeridos, se desintegran el intestino delgado, donde se liberan trofozoitos. Esos trofozoitos invaden el colon, posteriormente los vasos mesentéricos y finalmente llegan al hígado a través de circulación corta. La amibiasis se encuentra entre la tercera y quinta causa de muerte de enfermedad parasitaria en el mundo, y pues el absceso hepático es la afectación extraintestinal más frecuente de una amibiasis. En cuanto a su distribución mundial, como comenté, pues es sobre todo en ciertas áreas endémicas. Se estima que alrededor de 2 a 5% de la amibiasis intestinal evoluciona a absceso hepático, y pues México es un país endémico con una tasa media de 3.6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la distribución mundial es de 2.3 por cada 100.000 habitantes, con un predominio en hombres. Y hablando un poco de lo que comentábamos sobre la cirrosis, pues es más común que haya abscesos hepáticos en personas que tienen cirrosis debido a que se compromete el sistema inmune y la integridad de la barrera intestinal. Esto facilita la diseminación de la entamoeba histolítica. Y en cuanto a los abscesos piógenos, pues también son más comunes en pacientes con cirrosis, debido a que también la hipertensión portal altera el flujo hepático y facilita la formación de abscesos, así también como la presencia de ascitis o de peritonitis bacteriana, pues aumentan el riesgo de una diseminación al hígado. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues generalmente a través de imagenología, puede ser TAC o puede ser ultrasonido. Con esto detectamos realmente el 90% de los abscesos. La sensibilidad y especificidad es mayor del TAC, que es de 95-98%, y la de ultrasonido aún así es muy buena, entre 90 y 95%, con la ventaja que pues también el ultrasonido en muchas ocasiones es más accesible y más barato también para ya confirmar como tal. Se pueden realizar cultivos, o bien se puede realizar el estudio de cerameba, que es una ELISA de anticuerpos IgG para entamoeba histolítica. Y pues ya una vez que esté diagnosticado, pues va a cambiar un poquito nuestro tratamiento. Aquí puse una pequeña imagen que encontré sobre cómo se ve un absceso hepático amibiano versus uno piógeno. Podemos ver en el hepático, como se mencionó anteriormente, que generalmente es único y su pared es delgada, tiene bordes regulares, y en los abscesos piógenos pues son múltiples y tienen un halo de refuerzo. En cuanto al tratamiento, pues generalmente se da un tratamiento empírico con ceftriaxona y metronidazol. Sin embargo, pues hay que evaluar si el absceso está roto o no. En caso de que sí esté roto, pues se da un manejo quirúrgico directo mediante la laparoscopía. En caso de que este absceso no esté roto, podemos valorar el tamaño del absceso. En caso de ser menor a 3 centímetros, se puede tratar únicamente con antibióticos dirigido hacia espiógeno o amibiano. O bien, si este absceso es grande, igual se valora si es único o es múltiple, donde aquí se puede hacer un drenaje percutáneo o bien laparoscópico.
En caso de ser único, se puede usar el uso del catéter pigtail o bien una aspiración de aguja para poder drenar este absceso. Y pues ya hablando específicamente del tratamiento antibiótico, en caso de ser un absceso hepático amebiano, el principal antibiótico que sea es metronidazol como erradicación tisular y posteriormente se da una erradicación luminal durante 7 días usando principalmente la paramomicina. Y si se trata de un absceso hepático piógeno, generalmente se usan cefalosporinas de tercer grado como la ceftriaxona acompañada de metronidazol 500 miligramos, o bien hay ciertos manejos de segunda línea, como son los carbapenémicos o incluso esquemas orales, como la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. Y regresando un poquito al caso de nuestro paciente, una vez que él fue recibido aquí en medicina interna, él tenía el diagnóstico de absceso hepático único, descartar amibiano, ya contaba con el ultrasonido. Se inició un manejo empírico de urgencias con metronidazol de 500 miligramos IV cada 8 horas y ceftriaxona 2 gramos IV cada 24 horas. Él a su llegada se encontraba recuperador, consciente, orientado, no tenía datos de pues, neurológica, ya toleraba la dieta blanda, no tenía náuseas ni vómito, su abdomen era blando, depresible y ya no presentaba dolor debido a que pues estaba también con analgesia con paracetamol y tramadol. Se realizó inicialmente una interconsulta de servicio de cirugía para que valoraran el absceso y cuál podía ser su abordaje. Ellos refirieron que no requería un abordaje quirúrgico, por lo que se realizó una interconsulta a radiología intervencionista para valorar la punción del absceso. Se realizó un drenaje por parte de radiología intervencionista y se colocó un catéter pigtail en hipocondrio derecho, donde se drenaron 200 cc de contenido. Posteriormente se pidieron más laboratorios. Se hizo un citoquímico de la secreción hepática, donde reflejaba un pH de 6, una densidad de 1.02, proteínas de 24, glucosa de 148, LDH de 4120, cloro de 103. Su aspecto era mucoso sanguinolento y tenía un recuento celular de 96.000. Se realizó también un cultivo de secreciones y un coproparasitoscópico, los cuales fueron negativos. Idealmente hubiéramos querido hacerle también pues, la serología para entamoeba histolítica, sin embargo aquí en el hospital pues no contamos con esa prueba, que eso pues nos hubiera confirmado si realmente era amebiano, debido a que en ocasiones pues a los cultivos y la parasitología no salen positivos a pesar de tenerlo. Hola, Y pues buenos días, soy posterior, Jaques. Perdón, bueno, sí. perdona que interrumpa. Lo de la Ajá. serología es sumamente importante porque si el principal diferencial es amebiano, Ujú. el absceso tiene indicaciones muy precisas para puncionarse. Porque si es Sí. amebiano y lo puncionas y le dejas aparte un catéter, corre el riesgo de que lo infectes y ya lo hagas mixto. Entonces, la seromeba sí es sumamente importante en los pacientes, porque si te sale alta, pues al paciente le das tratamiento y ya, y no lo puncionas. El problema de puncionarlo y aparte dejarle un drenaje es un tema. A veces, si no tienes acceso, lo que puedes hacer es puncionarlo y mandar un gran inmediato para valorar si le vas a dejar catéter o no, pero eso le decimos nosotros a los radiólogos intervencionistas, porque el radiólogo intervencionista eso no lo va a saber. Digo, es muy importante el absceso. Ya a ustedes no les toca ver tantos abscesos. Hubo un tiempo que había muchos abscesos, hubo mucho tiempo de abscesos piógenos. Entonces, digo, Sí. nomás precisar mucho de la punción. Sin embargo, ay, Tiene sus perdón. indicaciones para punción. Sí, Sí, creo que se había cortado un poco lo que dijo doctor por la recepción del internet de aquí del hospital. No sé si lo pudiera repetir. que comentaba de que puncionar un absceso hepático tiene sus indicaciones muy precisas. Si tú tienes una ceroameba positiva, tú le das tratamiento y no lo puncionas.
Si es un absceso hepático amediano y lo puncionas, corres el riesgo de infectarlo y ya hacerlo un absceso mixto. Entonces, es sumamente importante tener una seroameba. Si por alguna razón no tienes una seroameba, es muy importante estar con el radiólogo. Si lo que puncionas es achocolatado y le haces un grano inmediato y el grano inmediato sale que es negativo, no le dejas catéter porque la probabilidad de que sea un amibiano es muy alta. Si te sale un gran positivo y el aspecto es pus, le dejas un catéter para drenarlo. Digo, aquí el tema de la punción de los abscesos hepáticos es muy, muy precisa por el riesgo de complicar más al paciente y sobreinfectar. Gracias. Bueno, en cuanto a los laboratorios que se tomaron después, como comentaba, el paciente pues, ya no presentaba la leucocitosis y seguía teniendo una elevación de plaquetas. Su PCR seguía elevada, sin embargo ya no tenía hipoalbuminemia. También TGP, TGO y GGT ya se encontraban normalizadas y seguía con una ligera elevación de fosfatasa alcalina. Se continuó con manejo con metronidazol y ceftriaxona durante 16 días y se valoró un segundo ultrasonido para valorar el avance del drenaje y valorar también su alta próximamente. Se realizó este segundo ultrasonido, el cual los hallazgos relevantes es que la lesión estaba disminuida en dimensiones, con dimensiones de 3.5 por 2.6 por 2.3, con un volumen de 10.8 cc, recordando que el previo era de 218, y pues se identificaba también en el ultrasonido la punta distal del catéter pigtail, que estaba adecuadamente colocado. Y pues finalmente se decidió el alta debido a mejoría clínica, a disminución del volumen del absceso y pues mejoría también en sus estudios de imagen. Se egresó con manejo de metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas durante 7 días y también con diodohidroxiquinoleína, 650 miligramos y oral cada 8 horas durante 10 días como erradicador. Cuando los mandamos a su casa, le deben mandar a los familiares, o sea, con los que conviven en su casa, lo del erradicador luminal o... Pues se podría realizar. Ah, me preguntan aquí si sería importante darles también erradicadores luminales a los familiares o contactos de las personas que tienen absceso hepático. Pues sí podría ser relevante a lo mejor hacerles un estudio para ver si ellos tienen entamoeba histolítica, pero pues igual el absceso se da más en personas con cirrosis o bien también se asocia a diabetes o en general que estén inmunocomprometidos. Entonces no estarían tan en riesgo de tener un absceso si no tuvieran estas condiciones. Hola, pues aquí es donde se vuelve relevante los antecedentes del paciente, ¿no? Sean médicos o quirúrgicos. Como comentabas, aparentemente pues no tiene cirrosis, no tenía patologías de las que comentaste en la revisión y pues tuvo esa diarrea de algunos días, ¿verdad? Que pues sí nos faltaron algunas características en el interrogatorio y esto pues podría orientarte en el tipo de absceso que podías encontrar. Lo otro relevante en el seguimiento del paciente, esa glucosa de 105 la atribuyeron solo a estrés o le hicieron algo de hemoglobina glicosilada durante su hospitalización, porque pues este es uno de los factores que tú acabas de decir, ¿no? O sea, diabetes o inmunocompromiso, que pudiera facilitar este tipo de infecciones. ¿Sabemos algo poquito?
Bueno, realmente no se le realizó ningún perfil de hemoglobina glucosilada. Se atribuyó más al estrés, debido a que pues era una elevación muy ligera. Sin embargo, sí hubiera sido a lo mejor importante abordar este tema, o sea, abordar este tema y si pide una hemoglobina glicosilada, porque pues sí, la diabetes predispone a los abscesos. Fíjate, lo comento porque ya hay por ahí la tesis de uno de tus compañeros de hace unos 5 años, donde justamente se abordó em, qué porcentaje de los pacientes que llegaban con glicemias elevadas podrían tener detrás una diabetes. Y pues no es menor, ¿no? Alrededor del 15% pueden ser diabetes o están debutando y bueno, es su primera vez que van al hospital y ahí es donde se diagnostica. Entonces, sobre todo por la posibilidad de que, pues como dijo el doctor Jaques, antes había más abscesos, cada vez hay menos. Sin embargo, tenemos otras comorbilidades que pueden hacer que empecemos a ver de nuevo este tipo de enfermedades y pensarlo. Entonces, pues nada más, si va a tener un seguimiento en la consulta, pues pedirle, ¿no? Solicitarle. A veces no lo podemos hacer en el internamiento por tiempos, dineros. Obvio, estamos enfocados en la patología que lo tiene ahí y que pone en peligro su vida. Pero una vez que el paciente va mejor, como en este caso, y se va a consulta, pues probablemente ahí le pudieran dar seguimiento a este respecto, porque el paciente pues está expuesto a infecciones nuevamente y no solo gastrointestinales que lo pueden llevar de nuevo, ¿no? Al hospital. Entonces, pues poner ahí un poquito de atención en eso, eh, básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. En su Y seguimiento de ahí del hospital, ¿no le siguieron haciendo glucosas? Ni como control. bueno, realmente él acaba de ser egresado, sin embargo, sí, cuando llegó aquí a la consulta, sí se realizó un seguimiento de su glucosa. Pero a lo que me refiero, durante la hospitalización, cuando estaba ahí con ustedes, ¿no le hicieron control de glucosas preprandiales o algo así? Eh, mm, Sí, de hecho, sí, durante su estancia aquí en todo el internamiento se le dio seguimiento con glucometrías preprandiales durante toda su estancia y se mantuvo totalmente controlado respecto a glucosas. Al menos eso en laboratorios fue que se tenía esa glucometría de alrededor de unos 100 miligramos por decilitro. Durante su estancia aquí en el hospital, sin requerimiento de algún tipo de manejo, estaba dentro de las metas aceptables en el paciente hospitalizado, incluso con tendencia a estar relativamente bajas, como un promedio de 100. Muy bien. Y hace un momentito otra vez volvieron a comentar lo que ya hemos visto en algunas otras ocasiones y que también les he preguntado. Mencionaban que el paciente con diabetes tiene predisposición a infecciones, pero no es el paciente diabético normal, es el paciente diabético descontrolado. ¿Y cuál es el nivel de glucosa? Ya se los había preguntado, en el cual se altera el sistema inmunológico. desconozco, doctor. Y un comentario, Marce. Yo creo que ese paciente que tuviste sí es cirrótico. Entonces, ya una vez resuelto el absceso, el tratamiento y todo lo que dieron, pues hace falta hacer estudios adicionales para confirmar que sea diabético, poderlo etapificar. Y no es raro que un paciente con cirrosis, en este caso por alcohol, la cantidad de gramos de alcohol que consume en forma habitual, tengan resistencia a la insulina, que eventualmente si rebasa el umbral, pues se vuelve diabético. La misma cirrosis tiene mecanismos interesantes que lo favorecen. Y eso es importante que el paciente lo sepa porque él tiene alto riesgo de recurrencia de estos abscesos si no le informan que debe suspender el consumo de alcohol y tener un control de su alimentación, de su estilo de vida, para evitar que esto se vuelva ya algo habitual. ¿Qué estudios se les ocurre que serviría para confirmar si es cirrótico y qué tan avanzado está su daño hepático?
Se podría realizar un fibroscan para valorar el hígado del paciente. Sí, pues el fibroscan te va a dar la elastografía, la rigidez hepática, que, pues bueno, que no es algo habitual que se haga cuando el paciente está internado, pues sí serviría para documentarlo y que quede claro este punto. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, la doctora Caro preguntó mediante el chat si se retiró el drenaje antes de irse. Sí se retiró el drenaje una vez que se tuvo la segunda ultrasonido y se vio que ya había sido prácticamente evacuado. Se retiró y ya únicamente se egresó con el manejo de eh, para absceso amibiano. Hola, buenos días. Habla la doctora Pulido. Yo tengo la duda del comentario que hizo el doctor Jaques de que no sería conveniente puncionar los abscesos amebianos. ¿Hay alguna cantidad en cuanto a volumen de los abscesos que sea mejor drenarse aunque tengamos seroameba positiva o realmente se puede dar el tratamiento conservador con antibiótico únicamente independiente del tamaño? Las indicaciones de funcionar un absceso hepático a mediano es dolor del paciente que no se controla o que tenga riesgo de ruptura, y a veces ahí es donde cirugía es el que tiene que entrar para drenar el quiste. O sea, ruptura, dolor que no se controla, y si hay duda diagnóstica, pero no se deja catéter. Tú lo puncionas, drenas lo que puedas drenar, pero no le dejas catéter. Son las tres indicaciones en donde tú pudieras puncionar un absceso amebiano. Muchísimas gracias, doctor. Pues si no hay otra duda o comentario, damos por terminada la clase, agradeciendo una vez más a mis asesores por su ayuda y retroalimentación, al igual que a todos los profesores que me dieron retroalimentación durante la clase.